Tengan muy buenas noches, mi nombre es Linda Beatriz López, soy estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica y en esta ocasión les vengo a hablar acerca del patrimonio y de los bienes. El patrimonio es un derecho que quiere decir que es un conjunto de relaciones jurídicas permanentes a una persona que tiene una utilidad económica. Como ustedes lo saben, toda persona tiene un patrimonio y solo las personas tienen derecho al patrimonio. El patrimonio es parte de la persona. El patrimonio se adquiere por intervivos y mortis causa. En intervivos tenemos la compraventa, que puede ser un ejemplo claro, la compraventa de un automóvil, una vivienda, una motocicleta, etc. Y tenemos también las donaciones. Un ejemplo claro podría ser cuando una persona dona a otra persona una propiedad y con la misma palabra lo dice, lo está donando, por lo que no tendría que dar nada de dinero. Cesiones de derecho, por ejemplo, es cuando una persona cede a otra persona los derechos que tiene sobre determinada propiedad. Mortis causa, tenemos los legados, que por ejemplo sería cuando una persona decide legar a otra persona parte de sus bienes. Las sucesiones y el testamento. El testamento es claro, es cuando existe un documento legal que determina que la persona realizó con un abogado. Y en los tipos de patrimonio, pues podemos tener patrimonios económicos y morales. En el patrimonio económico tenemos el conjunto de bienes permanentes a una persona y las obligaciones a cargo de las mismas. En el patrimonio moral es un conjunto de derechos y obligaciones de una persona no valorables en dinero. El patrimonio está conformado por pasivo y activo. Y las clases de patrimonio son cosas, dinero, títulos valorables. En el dinero constituye un bien que es la unidad ideal al medio de los valores patrimoniales compuestos por el Estado, y en las cosas es lo material, susceptible de tener un valor económico. Y en los títulos valorables son los títulos valorables de la titularidad del derecho que se haya ligado a la posesión de un documento. Y en los bienes civiles, para el derecho civil, los bienes pueden ser de tipo corporal o incorporal. Bienes incorporales están conformados por cosas no tangibles y subjetivas. Y en los bienes corporales son todos aquellos que cuentan con una representación física. En el artículo 560 se llaman bienes todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se dividen en inmuebles y inmuebles. Es el derecho de que se consideran bienes aquellos objetos que son adquiridos mediante un acto mercantil o cuya posesión se requiere mediante la actividad de un supuesto jurídico. Los bienes generales se clasifican en bienes muebles e inmuebles. En los bienes muebles, este tipo de bienes, debido a que pueden o no moverse de un sitio a otro sin modificar su estado original, como por ejemplo podría ser los bienes muebles se encuentran en los autos, en los animales, los instrumentos musicales, electrodomésticos, motocicletas, que se consideran bienes muebles por su naturaleza. También se consideran bienes muebles los documentos donde consta la adquisición de derechos personales, por ejemplo, algún contrato. Son bienes inmuebles cuando forman parte de la tierra o están adheridos a ella. Se consideran bienes muebles por su naturaleza cuando se pueden mover de un lugar a otro mediante cuenta propia o utilizando una fuerza exterior. En el artículo 561 son bienes inmuebles o raíces, las tierras y los edificios y construcciones de toda clase adherida al suelo. Este tipo de bienes se refiere a aquellas cosas que no pueden ser movidas de un lugar a otro, ni siquiera con la ayuda o fuerza extrema de alguna maquinaria pesada. Son bienes muebles por la ley, las obligaciones, derechos y acciones que tienen por objeto, cosas muebles o cantidad exigible en virtud de acciones personales. En el artículo 562 son bienes muebles todas las cosas corporales y los derechos
no comprendidas en el artículo anterior que les mencionamos. Dentro de los tipos de bienes tenemos dos divisiones, las cuales son los bienes corporales, los cuales son aquellos que pueden persistir nuestros sentimientos. Por ejemplo, si tenemos un carro, lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos palpar con la mano, sus puertas, una motocicleta, o se puede subir, entonces también se puede tocar. Y en los bienes incorporales se pueden clasificar como derechos reales y derechos personales. Por ejemplo, un derecho real podría ser, en el caso de la herencia, yo heredo lo de mi padre, o por lo que es un derecho real. Y las cosas confungibles o no fungibles, tenemos en los fungibles, son aquellas donde cualquier especie equivale a otra de la misma especie a igual cantidad y cantidad. En el artículo 566, las cosas muebles se llaman fungibles o no fungibles, según que se consuman o por el uso a que estas naturalmente destinadas. No fungibles no pueden ser reemplazadas, pues tienen condiciones especiales que no permiten, por ejemplo, las esculturas, una pintura o cualquier otro bien al que se le pueda reemplazar estimulado. En el artículo 567 se menciona las cosas incorporales o derechos, los cuales se dividen en reales y personales. Y también tenemos las cosas consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que se agotan con el primer uso, por ejemplo, la alimentación, la bebida, la medicina, el combustible, etcétera. Y en los bienes no consumibles pueden sufrir algún daño, pero se pueden seguir utilizando. O sea, sería, por ejemplo, una casa, un auto, la ropa, etcétera. Por el momento es todo por mi participación y gracias por su atención.